Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un verdadero placer que pueda estar y aprender esta semana en esta lección. Es una de las lecciones más importantes que hay. Yo uso la palabra controversia. De hecho, esta lección yo creo que va a ayudar a aclarecer algunas dudas en relación a estos descansos. Muy interesante lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo creo que todo el mundo cristiano, por decirlo así, habla de este descanso. Pero mucho que ya no entendemos a qué descanso se refiere, ¿no? ¿Cuándo vamos a descansar o qué vamos a descansar en el cielo? Muchos utilizan esas expresiones. Pero ¿qué tan real será ese descanso en nuestras vidas? ¿Qué tan afanados estamos nosotros aún siendo cristianos? Porque el mundo a veces no ve los resultados de lo que nosotros predicamos y eso es preocupante. Esta lección yo creo que nos va a ayudar a entender a qué descanso se refiere la palabra de Dios. Y a contestar, Ernesto, varias preguntas. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Todo esto está dentro de la lección de esta semana. Muy interesante, como tú dices. Excelente. Vamos a tener una oración para continuar con la lección, para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias infinitamente te damos, oh Dios, por tus cuidados, por todas las cosas que nos has dado sin nosotros merecerlas, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que tu Espíritu venga entre nosotros, oh Padre, y nos dé el mensaje que tienes preparado para nosotros, Señor, y nos des ese descanso que dice la lección. En el nombre de Dios Jesús, empezamos. Amén. Amén. Ernesto, este es un tema bastante controversial. También se puede hacer algo muy largo porque es bastante conocido, hay mucho material. Pero nosotros, señores, nos vamos a enfocar en 3 puntos para tratar de responder todas estas inquietudes y amplificar todo lo más que nosotros podamos en un tiempo lo más corto y limitado, para que ustedes se mantengan activos y no se nos vayan a cansar ni a aburrir con tanta información. Así que primero nosotros vamos a hablar de ese descanso redentor. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos experimentar en nuestras propias vidas hoy en el siglo XXI este descanso redentor de que habla Jesús y cómo podemos nosotros celebrar con gozo, con deleite ese descanso sabático del que habla la Biblia. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que preguntarnos no es qué clase de descanso es el que ofrece Jesús. Porque todo el mundo cristiano habla de descanso, como lo comentaba anteriormente. ¿Qué tipo de descanso nosotros podemos experimentar realmente? Es que, Ernesto, yo creo que debiéramos partir por ahí, que una de las cosas que nosotros podemos apreciar en la vida de Jesús es de que cómo esa vida estaba en armonía con los escritos que ya estaban allí antes de Jesús venir, con los escritos sagrados y los que los profetas de Dios decían sobre el reino del Padre, sobre el reino de Dios, valga la redundancia. Nosotros hemos estado estudiando últimamente sobre esos principios en que están basados la ley de Dios y cómo esos principios son un reflejo del carácter de Dios. Y dentro de estos principios nosotros encontramos lo que se llaman los 10 mandamientos. Y señores, busquen lecciones pasadas para que puedan entender todos estos detalles. Porque decíamos que no solamente se refiere a una cosa, no haga esto, no haga aquello. No, decíamos que se podrían dividir en el amor de Dios. Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Y dentro de ello está este principio que habla sobre el descanso. El descanso que tiene que ver no solamente con el amor hacia Dios, nosotros lo vamos a ver, sino también
cómo el descanso tiene que ver también con el amor hacia el prójimo. Yo no sé cuál es la causa de esta inquietud tan grande que hay en el mundo cristiano sobre el día sábado, sobre ese descanso semanal. Y nosotros sí podemos ver algo, y es que en estos afanes de la vida diaria, nosotros estamos cargados, fastidiados, tanto física, mental, como espiritualmente. Y yo te tengo una pregunta: ¿a qué clase de reposo, de descanso se refiere Jesús? Yo creo que Dios se refiere a todos los tipos de descanso que un ser humano pueda tener. Y nosotros siempre enfatizamos en nuestras conferencias de la parte integral del ser humano. Hablamos de la parte física, de la parte mental y la parte espiritual. Porque es curioso que la mayoría de enfermedades que aparezcan en estos días están relacionadas con el estrés, con la parte mental, porque hay desequilibrios. Y fíjate que es el descanso que Dios nos manda a hacer, que nosotros tengamos, dice, traer las cargas a mí, que nosotros llevemos las cargas a Él. No solo se refiere a la parte espiritual, se refiere a todo el ser como tal. Cuando Dios creó al hombre, lo mandó a convivir con Él. Él estableció el día sábado y lo dice en el cuarto mandamiento. Hay una relación muy estrecha entre los mandamientos y la integración del ser humano hacia ellos. En lecciones anteriores nosotros hablábamos de que son las leyes de amor, son las leyes de convivencia. Entonces, cuando tú logras entender este concepto, tú entiendes la importancia que tiene para tu vida diaria. Cuando tú aplicas estas normas a tu vida, tú encuentras esa tranquilidad. Porque, por ejemplo, yo decido un día no trabajar, que es un día sábado, por ejemplo. Pregúntale a una persona que no hace esto. Lo primero que te va a decir que no va a sobrevivir. A mí me lo decía, porque es lo lógico. Si tú no trabajas, no vas a proveer. En este tipo de descanso, tú estás dependiendo de Dios que Él te provea. Y es más, en muchos trabajos no te dan trabajo si tú dices que no trabajas los sábados. Por ejemplo, no das ese descanso semanal de un día de descanso. Médicamente nosotros sabemos que tiene muchas consecuencias eso a favor del ser humano cuando decide descansar físicamente. Entonces, ¿tú crees que cuando la Biblia dice, o sea, cuando Jesús dijo a las personas, o sea, a la audiencia que lo estaba escuchando, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Jesús estaba diciendo esto porque se refería al sábado. De hecho, el conflicto era por el descanso, era por lo que Dios establecía. Dios, lo que viene a ser Jesús, es a establecer la conexión que se había perdido entre el ser humano y Dios. Y Él enfatiza esto. Si nosotros vemos el cuarto mandamiento, Dios habla del reconocimiento de Él. El cuarto mandamiento habla de la posesión de Dios, de la creación de Él. Él habla de eso. Ahora, dentro de todo esto también tenemos que incluir las cargas, que son las enfermedades. Y tiene mucho que ver por no seguir las reglas que nosotros terminamos estando enfermos. Prácticamente Él estaba hablando de todo el contexto. Es curioso ver de que se tocara tanto este tema. Y hoy podemos ver quizás el mismo resultado de lo que pasaba antes. Antes habían generado tantas cargas sobre el pueblo que era imposible cumplirlas. Y para muchos hoy ya no hay ese tipo de cargas y se ha totalmente liberado de la ley de carga, porque muchos la interpretan de esa manera. En el versículo 29 de Mateo 11, nosotros encontramos una expresión también bien interesante que Jesús hace. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En verdad tú crees que el yugo de Dios, de Jesús, es fácil y ligero? Definitivamente sí lo es. Fíjate que, para empezar, el pecado. Dios siempre relacionaba las enfermedades con el pecado. Ahora, hay que hacer... había veces que los discípulos le preguntaban, ¿quién pecó?
Y hoy, sin embargo, nosotros hablamos de que hay un pecado en relación a las enfermedades, te tildan como que eres un antipático, un retrógrada, alguien que está Fanático religioso. fuera de nivel, que está fuera de nivel. Ahora, ¿qué carga implican las enfermedades? Es una carga terrible. Cuando tú tienes una enfermedad, tú no puedes disfrutar absolutamente nada. Yo lo he experimentado en la vida. Yo no sé si ustedes, los que nos están escuchando, cuando están enfermos pueden disfrutar del resto de las cosas. Es una carga las enfermedades. Dios nos está llamando a que no tengamos enfermedades. Entonces, pero el pecado, muchos se establecen el pecado como algo que no lo cometemos nosotros. Sí cometemos pecado ahora, pero perdón que vuelva a este punto de que es pecado, ¿no? Es la transgresión de la ley. La misma palabra de Dios dice, errar al blanco es la transgresión de la ley. Eso es el pecado. Y la consecuencia del pecado son las enfermedades o es la misma muerte, como lo dice la palabra de Dios. Y de esta manera Dios nos manda a descansarnos de las enfermedades, a no tener enfermedades, a ser sanos. Pero ¿cómo nosotros no podemos ser sanos? Siguiendo sus normas. Él te toca todos los aspectos. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la relación? ¿Qué relación tú ves entre el sábado y el reposo que Jesús está ofreciendo? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre uno y lo otro? Porque si yo me pongo, por ejemplo, cuando yo me pongo a pensar, me he puesto a pensar, ok, ¿qué relación tiene que ver con que Jesús dice, ok, vengan a mí que yo lo haré descansar, y el día sábado y el día de reposo? Algo bien interesante es lo que vino a mi mente. Por ejemplo, lo que Jesús ofrece, cuando Jesús dice esto, Él dice, o sea, está liberando. Él dice, es fácil, es liviano. Entonces, libera. Este tipo de descanso libera. Ahora bien, para muchos, o el mundo cristiano, dice que el sábado esclaviza. Y fíjate que esto vamos a entender esta parte. Y de hecho es el pretexto que se tiene para muchos para no seguir los mandamientos de Dios, basados en que Cristo vino a liberarnos de eso. Pero es curioso que la palabra de Dios dice que Dios no se equivoca. El que se equivoca sí es el hombre. Perdón, aquí voy a perderme un poquitito para generar la base. Cuando Cristo vino, el pueblo judío estaban enfatizados en las leyes. Y en ese punto estaban que habían puesto tantas leyes que el pueblo no podía cumplirlas. Pero unas leyes tan absurdas, unas cosas totalmente fuera de lo que Dios había establecido. Ahora estamos en todo lo contrario. Hoy estamos totalmente liberados de las leyes y absolutamente ya no hay que cumplir ninguna ley. Entonces, prácticamente lo que tú me estás diciendo es de que el sábado esclaviza es cuando el hombre se aparta de los principios divinos. O sea, cuando nosotros comenzamos a enfocar lo que el hombre ha distorsionado de la ley de Dios. Entonces, el sábado no fue hecho para esclavizar a nadie. Al contrario, fue hecho, dice la Biblia, por causa del hombre, como un beneficio para el hombre. Pero, sin embargo, nosotros no podemos ver este beneficio. Pero fíjate que es curioso. En lecciones anteriores nosotros hablamos el caso de Jeremías. Estuvimos el año pasado, si no me equivoco, estuvimos estudiando el libro de Jeremías. Pasaba de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, la casa de Judá, fue llevada a Babilonia. ¿Por qué razón fue llevada a Babilonia? Por no cumplir los preceptos, seguir las directrices divinas. Claro, y entre estas directrices divinas llama la atención que de todo lo que iba, hay un énfasis particular que dice Dios, que los manda al exilio para que la tierra pueda descansar por los sábados que ellos no habían guardado. Bien interesante. Ok, ahora recuerda que ellos regresaron del exilio. Aparte de esto fue en el imperio, los babilonios, ¿no? De lo que la misma Biblia habla del imperio del mal, de lo que hablamos en el Apocalipsis, de la estatua que generó Nabucodonosor, del sueño y todo eso. Esos son otros temas, pero ayuda para que entendamos esta parte. Ellos fueron llevados al exilio, ok. Después viene
Y ellos están preocupados porque fueron llevados al exilio por no cumplir las leyes. Y lo que hacen, en vez de hacer los cambios que Dios le pedía, ¿qué decía Jeremías en su? Cambia tu manera de pensar. Las cosas que ustedes están haciendo, no las están haciendo como la Biblia dice. Ustedes lo que están haciendo es cargándole al pueblo, están siendo injustos y están olvidando a Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Comenzaron a modificar para no irse otra vez al exilio, a poner cargas para no violar el sábado. ¿Estaban mal las leyes realmente? Las leyes no estaban mal, estaban bien. Ellos estaban cumpliéndolas mal. Ok, les pasa esto. Después viene el imperio helénico, que es el imperio griego, y les pasa otra situación. Y en esta situación se les prohíbe hasta mencionar el nombre de Dios. Y ellos preocupados comienzan a poner cargas, ¿no? A poner más cargas. Cuando Cristo viene, ¿qué imperio estaba dominando? El imperio romano, que eran los mismos imperios que venían. Ok, ellos tenían tantas reglas para guardar el sábado que ellos mismos habían puesto, preocupados para no faltarle a Dios, cambiando las leyes de Dios. Y las leyes no estaban mal, lo que estaban mal eran ellos. Como lo habían interpretado, lo habían cambiado y añadido tradiciones humanas. Tantas cosas, vamos a poner algunos, pero el caso es que Cristo viene y les viene a explicar cómo se debe cumplir la ley, cómo se debe seguir la ley, cómo viven los que están en el reino de Dios, con qué leyes se tienen que regir. No, en ningún momento en la palabra de Dios aparece que Cristo dijera, vengo a abolir. Él dijo, yo vengo a cumplir la ley, yo no vengo a abolirla. En ningún momento vengo a eso. Lo que yo vengo es a explicarles que entiendan cómo esto funciona, cómo funciona mi reino, para que ustedes puedan estar en medio de él. Entonces, el ofrecimiento que hace Jesús en este versículo, el versículo clave de la lección de esta semana, es de descanso en Jesús, de descanso de esas cargas impuestas por las tradiciones humanas. Porque es curioso, ¿no? Porque el descanso fue hecho para beneficiar al hombre, no para castigarlo. Ahora, aquí vienen un montón de ejemplos, ¿no? Hoy en día tenemos la liberación totalmente de la ley, pero sin embargo nos estamos liberando, nos estamos apartando de los estatutos del reino de Dios, que es algo curioso, porque queremos ir a estar en medio del reino de Dios y queremos estar fuera de los mandamientos de Dios. Siguiendo tradiciones otra vez humanas. O sea, prácticamente estamos haciendo lo mismo que hicieron en el pasado los líderes judíos. Pusieron tradiciones humanas, lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy. En vez de seguir lo que la Biblia dice, que es por lo que se rige, es la norma de conducta de todo el mundo cristiano, no importa a qué denominación tú perteneces, o sea, la norma de conducta es la misma, es la Biblia. Sin embargo, en vez de nosotros seguir esas normas, estamos siguiendo tradiciones humanas. Y hay algo importante, Ernesto, en uno de estos ejemplos o de estas situaciones que se presentan o se presentaron en la vida de Jesús. Por ejemplo, tú tienes allí cuando los discípulos comienzan a recoger espigas en el día de reposo, que de una vez le cayeron encima, como dicen en mi país, como la carcoma a Jesús para destruirlo. Y comenzaron a acusarlo de que él estaba haciendo cosas que no eran lícitos hacer en sábado. Y algo importante e impactante al mismo tiempo es lo que Jesús le dice. Nosotros lo podemos allí ver en el versículo 27 de Marcos 2. Jesús registra, o sea, Marcos registra esas palabras. También se encuentran en Mateo 12, del 1 al 8. Dice Marcos 27, que Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, o sea, para beneficio del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, o sea, del día sábado. Y es curioso porque muchas personas piensan, la mayoría del mundo cristiano piensan de que el sábado fue hecho para beneficio de Dios. Y de hecho, algunos dicen, oh sí, porque es el único mandamiento que los que no creen en Dios. Es el único mandamiento que reconoce a Dios como el creador. Es el único mandamiento. Pero aquí Jesús dice, el Jesús histórico,
para aquellos que no creen en religión. El Jesús histórico dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y algo interesante, Ernesto, es, y ahora voy a hablar como médico, es interesante lo que la ciencia ha descubierto en estas, confirman estas palabras de Jesús. Hay unos descubrimientos y están basados, señores, buscan, no nos crean, busquen la información. Están basados en lo que se llama el ciclo circasiano. Tú sabes que el ser humano está regido por ciclos. Ven las estaciones del año, el ciclo diario, o sea, de día y noche. Y también existe lo que se llama el ciclo circasiano. Se refiere a que cada 7 días suceden muchas cosas, no solamente en la naturaleza, en muchos animales, cada 7 días sucede algo en sus vidas, en sus cuerpos. Pero también se ha descubierto que cada 7 días suceden cosas en nuestro cuerpo. Se restauran funciones, no solamente funciones mentales, sino también funciones físicas. Hay, por ejemplo, los volúmenes se han medido allí en la orina que tienen que ver mucho con este ciclo de cada 7 días. Hay un reemplazo de volumen. También se ha visto lo mismo en la presión arterial cada 7 días. Inclusive, Ernesto, hubieron varios estudios, tanto en Latinoamérica, y uno de los vanguardas en estos estudios fue Cuba. En un hospital de Cuba llegaron a hacer un estudio que tenían que ver mucho con las personas que sufren de infartos y derrames cerebrovasculares. Se dieron cuenta que las personas que no descansan durante ese periodo de 7 días, especialmente al final de cada 7 días, estaban más propensos a infartos, tanto del corazón como también cerebral, después, o sea, a principio de la semana. Los días lunes, los martes, los miércoles, fueron donde se presentaron la mayoría de los infartos. Y señores, hay muchos estudios interesantes de los cuales nosotros no podemos hablar, pero cuando Jesús dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, es porque fue así. No fue para que nosotros llegáramos y lo adoráramos a Él en el día de reposo, o porque Él es digno de adoración, porque de verdad lo es, pero fue más por amor hacia nosotros. Esa es la parte interesante. Y fíjate que los ejemplos que aparecen en la Biblia, cuando él refuta esta acusación, ¿no? Él les pone el ejemplo de David. Y de hecho, David hizo algo que no debía de hacer. Él tomó unos panes que él no debía de tomar. Los panes de la proposición. Los panes de la proposición que estaba reservado para los levitas. David no era un levita. Ahora, lo que sí podemos ver en este ejemplo es que había una necesidad y esa necesidad era más importante porque dependía de la supervivencia del ser humano. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el ser humano esté bien. Y esa es la parte que tendemos nosotros a entender, sino que nos enfrascamos tantos que nos quedamos encerrados y olvidamos lo más importante, que lo más importante es que el ser humano esté bien. Ahora, sin olvidar la comunión con Dios, obviamente, ¿no? Y él les pone ejemplos muy prácticos. Les habla de que si cae uno de sus animales en la zanja que no venía a recoger. Ok, yo recuerdo una ocasión que fui a reparar un trabajo. Era una casa de renta. Era de una persona que es cristiana, que ella guarda el sábado, era un viernes. Y pasó una tragedia. Y yo recuerdo que le dije, no, pero es que ya estamos en vísperas del sábado. Me dijo, es que yo no lo estoy haciendo por cuestiones económicas. Yo lo estoy haciendo por la necesidad que esas personas tienen del agua. Y yo necesito reparar esta situación. En ese momento, esta persona se enfatizó más
en el beneficio que iban a recibir estas personas, y no es porque fueran cristianas esas personas, no es porque pensó en el prejuicio que iba a ocasionar esto. Y ella rompió lo del descanso del sábado y decidió romper esta regla. Ahora, yo no soy juez para juzgar, pero lo que la palabra de Dios nos muestra es precisamente eso. A mí me preguntan personas, ¿quiere decir que usted el sábado no hace absolutamente nada? Un momento, le digo, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Lo que yo no hago el sábado es buscar sustento de mi propia cuenta. Porque si alguien tiene una necesidad en sábado, no importa qué tipo de necesidad es, y si Dios me permite podérsela solventar, adelante, vamos y la hacemos. Es eso lo que Dios da, de que el ser humano esté bien. Ahora, si lo estoy haciendo con fines de negocio, prácticamente yo estoy rompiendo esa actividad, porque Dios nos manda a descansar. ¿Qué es lo que decía? Que tus siervos, nadie de tu familia, nadie que te pertenece en tu círculo familiar debe de hacer funciones. Porque hay muchas personas que lo hacen, dicen, no, yo soy cristiano, yo sí voy a descansar, pero mis empleados no son cristianos, ellos no, ellos pueden hacer lo que sea. No, no se trata de eso. Entonces, Ernesto, la pregunta del $1.000.000 sería, ¿cómo podemos nosotros celebrar y beneficiarnos gozosamente de este descanso sabático? ¿De qué modo el sábado llega a ser esta señal de descanso redentor? O sea, de ese verdadero descanso que Jesús trató de enseñarle al pueblo judío cuando él estuvo entre ellos. Hay algo importante. Déjame comenzar yo a contestar mi misma pregunta. Tú sabes, hay algo muy importante que tú comenzaste a decir. Y en esos ejemplos que menciona la lección de escuela sabática que se dieron en el tiempo de Jesús, de cómo Jesús comenzó a decirle de que el sábado había sido hecho por causa del hombre, y le puso el ejemplo de sanidad, cómo sanó al hombre de la mano seca, tú te acuerdas, y enfatizó el ejemplo que tú dijiste de David, y dijo que el hombre, el ser humano, era mucho más importante que aún que una oveja, que también es parte de la creación. Entonces, yo creo que de la única manera que nosotros podemos experimentar el gozo y el descanso redentor y liberador, porque redención significa libertad, liberación, salvación, del sábado, es nosotros siguiendo paso por paso las directrices que nos dice la palabra de Dios. Y fíjate, Ernesto, que allí en el libro de Isaías, en el capítulo 58, 7 y 14, si nosotros tenemos alguna duda, tanto si pertenecemos a alguna denominación que guarda el sábado, porque ya no solamente somos los adventistas del séptimo día, también hay bautistas que guardan el sábado, hay del mundo evangélico que guarda el sábado, hay inclusive religiones, o sea, que no son denominacionales, que también guardan el sábado. O sea, no importa si tú eres un observador del sábado o si no lo eres, si guarda el domingo, o sea, aquel día impuesto por las tradiciones de los hombres, no por lo que dice la Biblia, yo te aconsejo, sea del uno, sea del otro, que vaya al libro de Isaías, en el capítulo 58, versículos del 7 al 14. Porque en esto yo me he encontrado que hay muchas personas que son observadores del sábado, pero solamente de nombre, porque en realidad no guardan el sábado conforme al mandamiento. Y allí, no solamente en Éxodo 20, nos dice de cómo guardarlo, sino Isaías 58, 7. Mira lo que dice. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, está diciendo allí lo mismo que Jesús, o sea, hacer el bien. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver
pronto e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová. Porque mucha gente cree que como son observadores del sábado, Dios los va a escuchar más que aquellos que son observadores del domingo. Pero aquí dice no. Aquí dice, o sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Además de invocar a Jehová para que Él nos pueda escuchar. Y allí sigue diciendo, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador. Y te acuerdo que hacen los judíos, no, porque tú no estás haciendo aquello, tú no estás haciendo aquello. Y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será a mediodía. Y si seguimos leyendo, ahí vamos a ver punto por punto, de que comienza a hablar ya en el versículo 12, Ernesto, del poder restaurador. Y para que la gente no tenga duda alguna de qué está hablando y con qué va a terminar todo esto, el versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, o sea, lo que tú quieras, en mi día santo, o sea, el día que Dios apartó, y los llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, o sea, y lo guardares, no andando en tus propios caminos, o sea, lo que tú quieras hacer. Ya nos dijo más adelante en el versículo 7, 8, 9 y 10, cuáles son esos caminos que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso Jesús sanó en sábado. Jesús hizo el bien el sábado, porque ya eso fue lo que se dijo anteriormente. Ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces tú te vas a deleitar en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, o sea, toda la promesa de Dios, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No las iglesias que guardan el sábado, no Esther, no Ernesto lo ha dicho, sino la boca de Jehová lo ha hablado. Fíjate que ahora el otro punto es del sábado al domingo. En la palabra de Dios no se encuentra donde haya habido un cambio de día. Muchos argumentan de que fue porque la resurrección de Cristo apareció en domingo, entonces Él cambió el sábado para el domingo. Sin embargo, toda su vida Dios enfatizó hacía las cosas en sábado como tal. Él no vino a cambiar las cosas. Él dice que vino a cumplir las cosas y a enseñarnos. Lo que Jesús vino es a enseñarnos. Esa es la parte que nosotros tenemos que tomar. Él fue nuestro maestro. ¿Y qué es lo que tú haces de un maestro? Tú sigues las instrucciones de ese maestro. Exacto. Entonces, y una manera de enseñar es no decir, sino que actuar. Es actuar. Y actuando nosotros enseñamos mucho más. Ese es el problema que tenemos muchos cristianos, que decimos unas cosas pero hacemos otras. Entonces prácticamente nosotros no estamos viviendo lo que decimos, y eso será así ilógico a las personas. Y por eso frenamos mucho que muchos vengan, porque no coinciden nuestras palabras con nuestros actos. Sin embargo, en Jesús sí hacía esta parte. Él enseñaba a través de sus palabras, pero también enseñaba con sus actos. Exacto. Él no se estaba escondiendo de no hacer algo, porque él sabía que estaba bajo las reglas de Dios, bajo las reglas del reino de Dios. Aquí en la historia aparece alguien, por ejemplo, aparece un historiador, Sócrates Escolástico. Él hace una observancia en relación de cambio a sábado y domingo. Quizás para muchos no tenga mayor importancia, pero escuchen esto. Dice, el historiador Sócrates Escolástico del siglo V escribió, casi todas las iglesias por todo el mundo celebran los sagrados misterios, la cena del Señor, el sábado de cada semana. No obstante, los cristianos de Alejandría y de Roma, por causa de alguna antigua tradición, rehúsan a hacer esto. O sea, guardar el sábado. Guardar el sábado. Si nosotros vamos a la historia, también encontramos de que se hicieron unos cambios en el Imperio Romano del sábado al domingo. Y eso se vino estableciendo. Y como aparece hoy en los nuevos cristianos de que la ley ya no se tiene que seguir, esto vino a enfatizar mucho más la aplicación del domingo como día de reposo. Ahora,
resulta de que hoy, el día domingo, ni siquiera es un día de reposo. Yo nada más estoy haciendo la aclaración de lo que la Biblia nos habla, ¿no? De qué hacer el día de reposo. Hoy definitivamente hay algunas religiones en México, y tuve la oportunidad de conocer algunas religiones que basados en la resurrección de Cristo decían que Dios había cambiado del sábado al domingo y ellos guardaban el domingo. Pero en la Biblia no hay más bases de que diga eso y que Jesús se haya guardado el domingo. Ahora, eso es para que busquen, para que investiguen, ¿no? Lo que sí es cierto es que Dios sanaba en sábado. Él liberaba. Él decía regocijado, como yo les dije anteriormente. Si nosotros estamos enfermos, nosotros no nos podemos regocijar en nada. Absolutamente nada podemos disfrutar. Y la Biblia nos manda a que nosotros nos gocemos en este día, nos sentamos felices, nos sentamos liberados, dependamos de Dios totalmente ese día. Hagamos y compartamos la palabra de Dios y compartamos las buenas nuevas con los demás, porque Dios tiene buenas nuevas. Y como tú decías, médicamente, esto nos va a beneficiar. El mismo cuerpo se regenera cada 7 días. Así que los beneficios, Ernesto, de guardar el sábado no solamente es espiritual, es también físico, es también mental, porque también hay suficientes estudios de cómo el estrés está causando muchas enfermedades, desde diabetes, alergia hasta cáncer. Y uno de los beneficios que nosotros podemos obtener a través del descanso sabático es beneficio también para nuestras mentes. Así, señores, que nuestro llamado en esta ocasión es, si tú eres observadores del sábado, si eres un observador del sábado, te pedimos y te suplicamos en el nombre de Dios de que en verdad lo sea. Y que comencemos hoy, de hoy en adelante, a guardar, a ser un observador, pero tal como la Biblia dice que nosotros lo seamos. Ernesto, porque es la única forma en que nosotros vamos a obtener los beneficios los beneficios restauradores y liberadores del sábado. De otra forma, aunque nosotros lo guardemos, digamos que lo guardamos y no lo guardamos conforme al mandamiento, no vamos a obtener esos beneficios. Y si no eres observador del sábado, nosotros te invitamos a que pruebes por ti mismo estos beneficios. En esto, no de balde, tantas personas en la Biblia hablaron sobre esto. Tú ves que David, tú lo encuentras en el Salmo número 1. Él lo dijo allí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está, como tú decías, su delicia, se goza. Y ahí fue cuando él dijo cuál iba a ser la repercusión en el cuerpo entero, la parte física, mental, espiritual. Él menciona esta repercusión y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Tú también lo ves en todas aquellas personas, lo ves en el Salmo 119 que lo menciona la lección de esta semana. Y déjame dar en un minuto. Allí hay varios escritores que aportaron a este salmo. Algunos de ellos dicen que la ley de Dios es una excelencia. Uno de ellos, Aleph, lo llama bienaventurado, o sea, los que siguen la ley de Dios. Hay otro, Bet, lo dice, que él de todo corazón había seguido la ley de Dios. Estoy hablando en Salmo 119, 10, y le pedía a Dios que no lo dejara desviar de sus mandamientos. Gimel también lo mismo, y le dices a Dios y que también los ayude a mantenerse, tú sabes, tras estos estatutos. Dalet también vemos lo mismo, y allí tú ves, léanse, señores, el Salmo 119 y ustedes van a encontrar que muchos de estos salmistas dicen la misericordia que encontraron al seguir los estatutos y los mandamientos de Dios, y que el beneficio venía cuando ellos se deleitaban, se gozaban en ellos.
Dios quiere que nosotros descansemos, que nosotros nos liberemos de todas esas cargas. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra de Dios no se equivoca cuando nos dice, los que nos equivocamos somos los seres humanos, los que comenzamos a poner cargas muy pesadas o a querernos liberar de cargas pesadas que otros hombres pusieron y olvidamos las gratitudes que tiene seguir los mandamientos y las leyes de Dios. Nosotros estamos promoviendo estos CDs. Este tiene como tema el plan de salud de la Biblia. Tiene que ver con el descanso, tiene que ver con todos los beneficios que tiene seguir los mandamientos de Dios y los beneficios en la salud que nos va a dar a nuestras vidas. Estos son totalmente gratuitos. Alguien ya donó para que puedan ser distribuidos. Estamos distribuyendo, son de gratis. Ustedes nada más nos los soliciten y nosotros se los enviamos. Ahora, si usted quiere apoyar a que otras personas puedan recibirlo, también puede hacer las donaciones para que podamos hacerle llegar a más personas estos CDs. El título de ese es... Ese se llama Ven y Descansa y se trata sobre la influencia del descanso en la salud y en las enfermedades. Aquí hablamos del descanso diario porque esa es mi especialidad en trastornos del sueño. El descanso diario habla sobre este beneficio y también se habla sobre los beneficios del descanso semanal. Y estamos hablando aquí, esto es pura medicina apoyado en lo que dice la Biblia. O sea, viene a corroborar lo que dice la Biblia. Así que, señores, si ustedes quieren disfrutar de este descanso bíblico, le pedimos que por favor se haga esa cita con el Creador cada semana. Acude a esa cita semanal. Y si ustedes quieren tener mucho más información sobre todo esto, porque hoy en día es tan importante la observancia del sábado como no lo era quizás en el pasado, porque hoy es más relevante la palabra que quiero decir que nunca antes. Señores, busquen en nuestro canal de Doctora Esther de Rosa en YouTube. Hay un tema, una serie de temas que se llama Ellos quieren modificar nuestro ADN. También hay otro tema que se llama La lucha es real en esta misma serie. Y también, señores, soliciten este CD porque lo que está sucediendo en el mundo no es fácil y se va a poner peor y tiene que ver mucho con esta cita semanal con el Creador. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana en el repaso de la próxima lección. El Señor les bendiga y hasta la próxima.